sin más, me parece que es momento de presentar a nuestro primer disertante. Nuestro primer disertante se llama Rodrigo Martínez Goyena. Él es licenciado en Comercio Internacional. Fundó, junto a otros socios, una empresa que se llama GreenTech Educación Ambiental. Es la primera academia en Argentina que enseña educación ambiental, que habla de estas temáticas, que se compromete con esto en un nivel educativo. Lleva una filosofía de desarrollo de proyectos, siempre en esta línea, y lleva una filosofía muy vinculada al cuidado del medio ambiente, por supuesto. Rodrigo viene a hablarnos acerca de la importancia de universalizar la educación ambiental. Lo escuchamos. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida. Gracias a La Bolsa por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Martínez Goyena, soy socio fundador en GreenTech Educación Ambiental. Y bueno, les voy a estar contando primero cómo va a estar saliendo esta disertación. La primera parte vamos a tener lo que es GreenTech, contándoles un poco y sobre todo este marco para que entiendan por qué estoy acá hablándoles y sobre todo cómo es lo que venimos trabajando. La segunda parte voy a estar dando argumentos de por qué la educación ambiental tiene y necesita ser no solo universal, sino que tiene que estar presente en absolutamente todos los ámbitos que estamos trabajando. Y por último, voy a estar trayendo una historia en la que hace justamente el match entre lo que es GreenTech, nuestros argumentos y los resultados que estamos teniendo. Así que espero que estén bien en sus casas, sus oficinas, tomando un mate, un café, un té. Si fuese ustedes, yo estaría con una cerveza, pero vamos a arrancar. Entonces, lo que es GreenTech, que empiezan ahí la foto, estamos Adriano, Kevin y yo, somos los tres socios fundadores. Nace en el 2017 acá en Córdoba Capital. Y desde entonces, desde mediados del 2017, hemos estado abordando todo lo que es la parte educativa en educación ambiental. ¿Qué es GreenTech? Es una academia, un centro educativo en educación ambiental que trabajamos tres ramas. Hoy son las energías renovables, como por ejemplo capacitaciones en energía eólica, energía solar térmica, biomasa. Por otro lado tenemos lo que son las capacitaciones en jardinería, como techos vivos, huertas orgánicas. Y por otro lado, aspectos de sustentabilidad, como por ejemplo políticas ambientales, generación de proyectos sustentables, participación ambiental. Para diciembre tenemos pensado tener 10 capacitaciones más y para fin del próximo año más de 100 capacitaciones en todo lo que repercute en la educación ambiental. Habiendo dicho eso, que en definitiva somos un centro educativo, pasamos a lo que nosotros anhelamos, nuestra visión, que es ser la academia en educación ambiental más grande en Hispanoamérica. Si bien nosotros estamos radicados en Córdoba Capital, nuestras capacitaciones ya han estado presentes en más de 10 países de habla hispana. ¿De qué manera lo estamos haciendo con la visión? Es capacitar de manera innovadora a personas para que se transformen en agentes de impacto ambiental. Y por último, nuestro propósito. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Que nuestro propósito es justamente acelerar la transformación que está pasando hacia un mundo más sostenible a través de la educación ambiental. Es decir, el futuro que estamos ideando, fantasías, deseos, como nuestro ideal, que sea más sostenible, está compuesto por un montón de variables que coexisten a la vez. No es una ni la otra, sino que son varias a la vez. GreenTech está enfocado y está convencido de que para eso es la educación ambiental. Y entonces venimos trabajando de esta manera. Y tomo la palabra, en esa foto era cuando dábamos capacitaciones presenciales, ahora por supuesto con la pandemia hemos volcado toda la virtualidad, lo que nos ha por supuesto favorecido a llegar aún así a otros países. Pero me tomo la frase que está ahí en la pantalla, que es la transformación, y como bien decían previamente que la charla de hoy, el evento, está justamente planteando que las personas son el centro de esa transformación. Y lo que es cierto es que las personas siempre han estado en el centro. Y en el día, desde que nos levantamos, nos acostamos y mientras dormimos, pensamos, sentimos, accionamos, y esos son comportamientos. Y si esos comportamientos los mantenemos durante determinado tiempo, se generan hábitos. Y esos hábitos, cuando cada vez más personas lo empiezan a sentirse parte de, se juntan conglomeraciones, comunidades, y ahí empieza a repercutir justamente en lo social, lo productivo, lo económico. Pero las personas son eso, o sea, las personas ejercen esa facultad que tienen de que si empiezo a hacer algo, y les digo con un ejemplo,
me gusta andar en bici. Entonces, mi comportamiento inicial fue, empiezo a andar en bici y de pronto todos los sábados a la mañana ando en bici. Eso ya es un hábito. Si cada vez más personas comparten ese hábito, ya estamos hablando de una comunidad. Pero lo interesante de todo esto es que cuando los hábitos cada vez tienen más personas, hay algo, y hasta el día de hoy pasa, digamos, que es el tema cultural. Por ejemplo, en Argentina se toma mate, es cultural. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que lo hicieron durante determinado tiempo y se generó un ecosistema. Pero lo interesante no es que vino algo y nos impuso de que acá en Argentina culturalmente se toma mate, sino que la cultura se fue construyendo. Y si se construye, podemos hablar que se puede deconstruir. Y ahí está lo interesante de esto, tanto hoy para los próximos años. Y más allá de la cultura, empezando en esto de deconstrucción de una cultura, me gusta hablar de lo que es la causa de los propósitos personales. Además de GreenTech, soy docente universitario en primer y último año en la facultad, y a lo largo de mis clases siempre es lo mismo. Pregunto, bueno, ¿por qué están acá? ¿Qué es lo que los moviliza o las moviliza? ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿para qué se levantan o por qué eso que le pone la piel de gallina, que tantos anhelos y deseos está? Y por lo general las respuestas son siempre las mismas, casi que esconden cierta inercia. Es decir, estoy acá porque estoy acá. Y si empezamos a preguntar un poco más, sigo estando acá. Y lo que pasa cuando cada vez más personas empiezan a estos hábitos, a empezar a reflexionar, a cuestionar y a innovar, pasa esas tres aristas que también están dadas dentro de este concepto de la charla, que es la democratización digital, la producción consciente, el consumo responsable. ¿Qué significa esto? Que durante tanto tiempo los hábitos ya estaban y hay personas que empezaron a cuestionar eso, a decir, ¿por qué estamos haciendo esto? O si estamos dañando el medio ambiente, ¿no habrá otra manera de hacer las cosas? El propósito personal. Y ahí es cuando esos propósitos empiezan a influir en todo el otro ecosistema. Y se generan estas nuevas disciplinas, estas nuevas maneras de hacer las cosas, estas nuevas maneras de pensar, de relacionarnos. Y eso, por supuesto, que impacta directamente en los nuevos paradigmas que estamos teniendo, en los paradigmas sociales, productivos, económicos, políticos. Y ahí es cuando la cultura empieza a tambalear, saber, ¿realmente me siento parte de esta cultura o no? Entonces viene esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Si durante tanto tiempo hemos automatizado absolutamente todo, siempre buscando los rendimientos, la rentabilidad, bajos costos, etcétera, etcétera, y ahora nos estamos encontrando en un momento en el que la gente está haciendo un freno y está empezando a reflexionar. Está diciendo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el futuro que nos estamos llevando? Y si seguimos por ese camino, entendemos que no hay manera de automatizar las sensaciones de las personas, las percepciones, los sentimientos, o al menos quiero creer que no vamos a llegar a ese punto. Y me tomo una frase de Bauman en uno de sus libros que dice que la alteridad es uno de los mayores desafíos de la humanidad. La alteridad en reconocer a la otra persona como un ser independiente, y como es un ser independiente no tengo manera de controlar, de dominar, ni siquiera de imponer mi criterio. Puedo conversar, puedo construir, puedo dialogar, puedo empatizar, que es más humano. Lo que hoy se está llamando mucho las habilidades blandas, los soft, que siempre ha existido, solo que ahora le estamos empezando a dar un poco más de atención. Pero entonces está este interrogante, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo? O mejor dicho, ¿cómo estamos yendo hacia ese lado? Y lo que es cierto es que la naturaleza, o mejor dicho, capaz que ahora se están preguntando por qué tiene que ver todo esto con la educación ambiental, ¿no? Con GreenTech. Lo que es cierto es que la naturaleza, como lo ven ahí, en la foto esa, emerge. Brota de donde sea. Ahí hay una flor en medio de un asfalto. No tenía por qué hacer ahí. No tenía por qué crecer ahí. No teníamos manera de proyectar que eso iba a crecer ahí. Pero pasa, porque la naturaleza es eso. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque para mí la educación ambiental te sensibiliza con la persona y con el entorno. Si hoy encontramos en una plaza muchas botellas en un árbol, quiere decir, puede ser una hipótesis, pero puede ser que las personas no están registrando ni valorando al árbol como una vida. Y ahora estamos por arrancar la primavera y de pronto vemos flores, vemos árboles con colores y decimos, bueno, ¿cómo es esto? Y yo no soy experto, pero entiendo que los árboles y las plantas tienen microorganismos, por ejemplo, llamados células, por decir algo, que se activan de acuerdo al momento del año en el que estamos. No es un chip, no es un celular, no es un botón, es una vida. Y si nosotros empezamos a contemplar una rama, un árbol, una flor como una vida, entonces la próxima vez tal vez no tiremos un papel de alfajor en el piso de una plaza. Tal vez sí o tal vez no, no sé.
pero lo que sí estoy convencido es que voy a tratar de justamente visibilizar todo esto de lo que está pasando. El año pasado estaba en una forestación, cerca de 20, 30 personas, no superaban los 25 años, y más allá de lo literal que estaba viendo, que estábamos cavando y poniendo árboles, me puse a charlar con la gente, a ver qué es lo que estaban viendo, a entender un poco más qué hacían ahí. Y me encuentro que algo sentían por el ambiente. A veces no tenían en claro qué, pero algo sentían. Y si había tanta gente en ese lugar queriendo hacer algo a favor del medio ambiente, entendí que había que empoderar eso, había que darle una mano, que potenciar. Entonces así es como surge justamente este concepto sobre la importancia de la educación ambiental universal, pero también la transversalidad. Porque estas serán palabras lindas, argumentos sólidos, en los cuales espero que muchas personas coincidan o no, pero el desafío es cómo materializar esto. ¿Cómo hacemos para que cada vez más personas abran los ojos y empiecen a actuar en favor del medio ambiente? Ese era el desafío, que GreenTech lo materializó en una capacitación. La capacitación plantea justamente esto, ¿no? La transversalidad de la educación ambiental. ¿Qué significa? Que la educación ambiental debe estar presente en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si estamos enseñando, por ejemplo, educación física en el primario, en el secundario, ¿por qué no empezar a implementar capaz que la actividad del plugin durante la disciplina? Diferentes disciplinas tienen que empezar a ver que justamente todas las repercusiones que empiezan a tener tiene una consecuencia ambiental. Por este motivo es que empezamos justamente este concepto de la transversalidad. Y lo que se plantea es que la educación ambiental está dentro de un ecosistema ambiental, en el que diferentes pilares coexisten a la vez, de manera temporal, constante, de nuevo. No se trata ni de uno ni del otro, se trata de todo a la vez. El ecosistema ambiental plantea justamente la educación ambiental en el centro y plantea los otros ejes: reciclaje, consumo responsable, economía circular, hábitos conscientes, política ambiental. Y lo que plantea este ecosistema es un paso a paso. Es darle las herramientas a personas que tienen muchas ganas de hacer algo, pero que a veces no tienen en claro qué. Entonces, esta es una manera. ¿Es ideal? ¿Es perfecta? No lo sé. Lo que sí voy a estar acá es dándole mis argumentos y por último terminando con una historia que está demostrando que realmente esto está generando un impacto. El primer paso de este ecosistema es ver que el reciclaje y el consumo responsable me genera hábitos conscientes. Y acá es cuando arrancamos con los ejemplos. Cuando yo me pongo a reciclar en mi casa, estoy haciendo el ecoladrillo y estoy metiendo todos los paquetes, por ejemplo, de arroz o de galletitas, digo, wow, la cantidad de paquetes que estoy consumiendo, o la cantidad de latas, o la cantidad de botellas, o de vidrio. Cuando yo hago ese clic, significa que me estoy responsabilizando sobre mis desechos. Si yo voy a un supermercado y compro y traigo 20 bolsas, esas bolsas tienen una periodicidad en el tiempo que se pueden degradar en muchos años. Y si yo no lo veo y no me estoy dando cuenta de que eso es responsabilidad mía, porque yo estoy comprando eso, el impacto es mío, en el momento en el que yo hago ese clic, empiezo a tener otro tipo de consumos, por ejemplo. Entonces digo, mirá la cantidad de botellas que tengo, voy a tratar de reducir esas botellas. Y ahí arranca el consumo responsable. Consumo responsable es justamente empezar a reducir la cantidad de desechos porque me estoy responsabilizando. Y cuando seguimos por este lado, capaz que un día estamos cansados y decimos, no sé si voy a cocinar, por ejemplo, prefiero comprarme una comida hecha. Y esa compra que yo hago, ese dinero que yo aporto a esa organización, genera un impacto. Esa organización con el dinero que yo hago genera un impacto. Y si yo ya estoy viendo el tema de los reciclajes, del consumo, cuidándome de lo que estoy consumiendo, voy a decir, ¿cuál es el impacto que está generando esta organización? ¿Cuál es el impacto que mi ingreso está generando? Y ahí es cuando empezamos a estar un poco más reflexivos, pensando un poco más allá, y justamente nos encontramos con que cuando nos empezamos a responsabilizar, generamos un hábito consciente. Vamos con un ejemplo. Salgo de temprano a casa, a las 8 de la mañana, a la oficina, y sé que cuando salgo a la oficina voy a pasar por el súper que queda a media cuadra. Y nunca llevo bolsas y siempre consumo bolsa. Entonces me empiezo a dar cuenta de esto y cuando salgo a la oficina llevo una bolsa de tela y las bolsas de plástico se reducen. Pero yo no te puedo imponer que hagas esto, porque ya hemos visto que la imposición no siempre genera los resultados.
que estamos deseando, sino se trata de justamente explicar, argumentar, visibilizar lo que está pasando y que las personas justamente reflexionen sobre esto. Y seguimos, hábitos conscientes, nos encontramos con las energías renovables. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que yo en mi casa tenga, por ejemplo, paneles solares, si después voy a dejar el televisor prendido las 24 horas, o si voy a dejar la luz prendida cuando yo no estoy, porque eso es un consumo, es un derroche de insumos. Y si yo estoy usando las energías renovables para justamente hacer un aporte al medio ambiente o reducir mis insumos, es necesario que esta incongruencia no esté más. Por otro lado, si en mi casa coloco un termotanque solar para el agua caliente sanitaria, no tiene sentido que me siga bañando en 1 hora. Es un derroche de insumos. Y acá hago una pausa, porque todo lo que digo ya lo he testeado, por así decirlo, en mi vida. Y hoy en día me encuentro con que la boleta de luz la bajé 200 pesos por mes y no tengo energías renovables, porque vivo en un edificio. Pero consumo solo lo que necesito, tengo enchufado solo lo que necesito, y ese es un resultado real. Cuando paso al tema de las energías renovables, que voy entendiendo que todo lo que yo estoy consumiendo y generando tiene un impacto positivo o negativo, pero que tengo la facultad, no por inercia, sino que tengo la facultad de reflexionar y hacer cambios en mi estilo de vida, en mi día a día, llegamos así a lo que es la economía circular. Acá la premisa es, ya tengo los hábitos conscientes, entiendo lo de las energías renovables porque las puedo visibilizar, entiendo cómo funciona cada una de ellas, entiendo que si las estoy aplicando necesito ser consciente con mi comportamiento, necesito ser como, no estar derrochando todo lo que estoy consumiendo, no es que porque es gratis lo voy a estar consumiendo sin culpa, por así decirlo, sino que responsabilizarse de sus acciones. Y llego a lo que es la economía circular. ¿Qué significa? Imaginemos que empezás a reciclar y de pronto te encontrás con que por mes tenés, no sé, 50 latas de cerveza. Y esas latas las empezás a achicar y decís, che, ¿podría hacer algo con esto? ¿Tiene algún valor? Y como dice una colega Ariela, ella dice que los desechos tienen un valor. O sea, los podemos reincorporar en la cadena productiva. Y ahí es cuando nace la economía circular, es decir, todo esto lo que está pasando, todos estos residuos, plásticos, vidrios, traigámoslos a la cadena productiva. Porque al momento de que yo tengo que justamente producir un nuevo producto, me sale más producirlo desde cero que si ya empiezo a tener otros. Y además le hago un favor al medio ambiente. Pero la premisa acá en la economía circular, en este stage, o sea, en esta etapa, es que yo ya tengo que haber pasado por ciertos caminos de justamente no solo responsabilizarme, sino también empezar a accionar en pos de. Y seguimos, porque la economía circular no es lo último, sino que llegamos así a la política ambiental. Y acá hago un paréntesis. La política no me refiero a la política como estamos acostumbrados de leyes, etcétera, no a hacer política, sino a lo que la política en definitiva anhela, que es el bien común. Acá la situación es, nosotros ya pasamos por todas las etapas, reciclamos y lo visibilizamos y nos hicimos conscientes. Tuvimos el consumo responsable y disminuimos nuestros consumos o los hicimos con mayor impacto. Entendimos que todo esto también tiene un canal productivo porque la economía circular existe y cada vez está con más fuerza. Y cuando nosotros ya pasamos por todas esas instancias, podemos entender cómo nos comportamos, las cosas que hacemos y diferentes personas que también están en la misma que nosotros. Y en ese momento que entendemos, tal vez justamente se trata ahí de empezar a desarrollar políticas que justamente nucleen todas estas personas, que le enseñen los caminos para que esto cada vez sea más masivo. Porque hay un montón de leyes, ordenanzas, etcétera, que existen, pero no se cumplen. ¿Por qué? ¿Será porque hay cosas que no están en claras? ¿Porque la gente no sabe? No lo sé por qué, hay muchas teorías. Pero el hecho de, si nosotros empezamos a accionar una política pública, ambiental, que lo que justamente busca eso es el bien común, ¿por qué no lo empezamos a hacer? Pero primero tenemos un camino que transitar. Esto es nuevo, no tenemos las respuestas correctas. Siempre está el tema de la basura, es un gran problema, pero es necesario arrancar por algo. Y la política justamente busca esto. Cuando ya tengamos todas estas partes en las que ya hemos estado, nos hemos comportado, hemos aprendido, recién ahí, decir, bueno, vamos justamente a elaborar un poco más amplio para que más personas se sumen. Esto cierra lo que es justamente el ecosistema ambiental, la hoja de ruta ambiental que nosotros le llamamos, que lo que busca es justamente eso, es si hay personas que tienen ganas de arrancar por algo, bueno, podemos arrancar de esta manera. Esto lo he implementado en mi vida. En mi vida hoy yo reciclo los secos, tengo un compost, tengo plantas. No tengo energías renovables porque todavía no puedo, pero está en vista. Lo que trato de decir es que no es que estoy acá hablando simplemente cosas lindas, sino que esto también lo tengo
en mi día a día. Entonces, retomando un poco, digamos, tenemos el concepto de la transformación, que desde GreenTech lo abordamos del tema de la educación ambiental para generar esa transformación. Esa transformación la materializamos en una capacitación, que esta capacitación plantea una hoja de ruta ambiental, que es una seguidilla de pasos. Aún así, como una conclusión, una reflexión, me queda esto de que si hoy estamos enseñando en educación ambiental es porque algo mal hemos hecho durante mucho tiempo. Si hoy estamos visibilizando, argumentando y cuestionando de que no hay que tirar cosas en una plaza, es porque durante mucho tiempo nos hemos perdido algo. Algo se perdió. Y hoy estamos acá activando esto. Por lo tanto, para mí, la educación ambiental es la crisis de un sistema educativo global, pero además es la raíz para la próxima revolución. Porque insisto en esto, la educación ambiental te sensibiliza, hace que empieces a ver el entorno en el que te estás moviendo y te empieces a cuestionar. En el momento en el que nos empezamos a sensibilizar, empezamos justamente a ver, bueno, más allá de lo que estamos viendo, o a veces lo que simplemente nuestros ojos nos lo muestran. Acá hago una pausa, porque ahora es cuando empezamos les voy a estar mostrando la historia. Jessica tiene 21 años, es de Alcira Gijena, Córdoba. Y Jessica se capacitó con nosotros. A principio de año terminó el curso en participación ambiental. Después de eso nos mandó un email, cuando ya lo terminó, agradeciendo y dando un feedback muy lindo. Pero en ese momento la verdad que no me imaginé, bueno, hasta dónde iba a llegar esto. Hoy en día Jessica está tomando 2 cursos más, en política ambiental y en generación de proyectos sustentables. Y bueno, acá les voy a estar mostrando. No solo se capacitó, sino que cambió sus hábitos. Empezó a reciclar, empezó a generar ecoladrillos, que es lo que ven ahí en el medio. Los ecoladrillos que están compuestos por plásticos. Esos ecoladrillos los lleva a una localidad cercana de donde vive, que es Berrorratán. Además empezó a reciclar los vidrios, que los lleva a un centro verde en su localidad, en la Sierra Gijena. Es decir, hasta acá podemos ver que Jessica se capacitó, reflexionó, cuestionó sus hábitos y empezó a crear nuevos hábitos. Empezó a reciclar, empezó a ver qué es lo que estaba consumiendo. Y siguió. Hizo un compost. En mayo de este año puso un compost en su casa. Quiere decir que ahora los residuos orgánicos ya vuelven a la tierra. De nuevo, reflexionó, cuestionó sus hábitos y empezó a crear nuevos. Y siguió. Porque empezó a cultivar. Empezó a tener algunas plantitas de cosas naturales. O sea que empezó a reciclar, generó un compost, lo cual significa que está haciéndose cargo de lo que ella genera, está generando tierra para después sus plantas y encima ahora está justamente cosechando. Pero sigue, porque Jessica no se quedó ahí, sino que su contagio fue tan grande que lo contagió a su mamá y a su papá. Y su mamá lo que dice es, yo no me había dado cuenta de la cantidad de residuos que teníamos, de la cantidad de veces que sacábamos la basura en la semana, y ahora dice que lo está sacando una vez a la semana. Y el papá dice que, además de todos estos cambios, entendió que latas o botellas o plásticos pueden tener otro uso, que es uno de los principios en los que se sustenta esto, lo de la economía circular. Es decir, lo que yo consumo le pongo otra de otro uso, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, veamos. Y el papá de Jessica está diciendo que sí. No solo eso, sino que encima empezó a usar shampoo sólido o jabones naturales, que son productos que están siendo innovadores, nuevos, que justamente buscan esto de desplazar a todos estos hábitos e industrias que hasta el día de hoy estaban con mucha fuerza, pero que ahora la empezamos a cuestionar. ¿Por qué las empezamos a cuestionar? Volvemos al principio. Porque había muchos hábitos que muchas personas empezaron a cuestionar, a reflexionar, y ahí es cuando todo empezó a tambalear. Es decir, bueno, hay productos que sirven, que no generan tanta contaminación y que están generando un impacto positivo. No solo en el medio ambiente, sino en las personas que están consumiéndolas y produciéndolo. Durante la pandemia, que ha sido, todos sabemos, un momento extraordinario, personalmente me puse la meta de que si no voy a ir tanto al súper, voy a empezar a invertir en comprar aquellos emprendimientos que están naciendo y que además generan un impacto. ¿Por qué? Porque el ingreso mío que están recibiendo, eso genera un impacto positivo. Entonces compro los shampoos
sólidos, compro los jabones naturales, compro los cepillos de bambú, compro la pasta orgánica, compro hamburguesas veganas. Entonces, todo esto, pequeños emprendimientos que justamente reciben y empiezan a generar un mayor impacto. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque también forma parte de justamente empezar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Pero Jessica siguió, aunque a mí me sorprendió mucho y me puso re feliz, que la familia de Jessica siguió. Estuvieron tan receptivos y tan receptivas frente a esto, que la mamá de Jessica, junto a su hija, fundaron un emprendimiento. Un emprendimiento que lo que busca es vender justamente estos productos saludables, ecológicos, que cada vez necesita más la gente. Entonces estamos hablando de que Jessica se capacitó, empezó a cuestionarse, generó nuestros hábitos, contagió a su familia, la familia se copó porque dijo, sí, lo implementamos, y no solo lo implementamos, sino que te lo reconozco. Y ese contagio fue tan fuerte que generaron un emprendimiento, madre e hija, después de una capacitación. Ahí está el Instagram, por si lo quieren empezar a seguir. Están en Alcira Gijena, Córdoba, están arrancando. Y espero, siempre vamos a estar ahí apoyando, espero que le vaya muy bien. Esta es una de las historias que tenemos. Tenemos otras historias en las que egresados y egresadas han puesto sus empresas para venta y compra de insumos en energías renovables. Otras personas que se empezaron a instalar y cuando arrancaron a instalar dijeron, bueno, está la parte de instalación en domicilios, parte de instalación en edificios, parte de instalación en motorhome. Y ahí está pasando algo también, porque si las personas somos el centro de la transformación y nosotros damos un paso hacia esa transformación, cuando la estamos ejecutando, nos encontramos con un mundo totalmente nuevo, un mundo que antes no habíamos visto. Y vuelvo al ejemplo de la bicicleta. Arranco a andar en bici y tengo un casco. Y de pronto me doy cuenta de que si salgo a la ruta tengo que comprarme un inflador. Y si tengo un inflador, digo, ¿habrá alguna comunidad de ciclistas? Y me encuentro con que sí. Y de pronto empiezo a meterme más, a interiorizarme más en estas inquietudes y me encuentro con un montón de cosas, de mundo, de personas que antes no había visto. Jessica se capacitó y hoy fundó un emprendimiento. Entonces, la importancia justamente de todo esto de arrancar a favor del medio ambiente es justamente eso, es probar, arrancar con algo y en ese momento empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y siempre está la famosa frase de cambiemos el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Y lo que es cierto es que personalmente no se trata de cambiarlo, sino simplemente de acompañarlo. Y está esta fantasía, este deseo de que hay que cambiar el mundo, de que lo quiero hacer, pero a veces no tengo muy en claro cómo hacerlo. Entonces está lo ideal, que es salvar el mundo. Después está mi estilo de vida, que tengo que ser un poco más realista. Y en esa intersección está GreenTech, en hacer posible esto que necesitamos. En justamente ahondar todos los esfuerzos que estamos haciendo para que el futuro realmente sea más sostenible. Lo canalizamos a través de la educación y estamos visibilizando que realmente estamos teniendo resultados de personas que se cuestionan, cambian sus hábitos y que los hábitos que están cambiando realmente son a favor del medio ambiente. Y lo estamos visibilizando. Entonces, en esa intersección entre salvar el mundo y mi estilo de vida es donde está GreenTech, siendo realista, actuando justamente con capacitaciones concretas de que, bueno, esta es nuestra filosofía. Y esta filosofía ha sido tan útil y con tantos buenos resultados que todas las capacitaciones que tenemos tienen una introducción para la introducción a la educación ambiental. Es decir, independientemente de la temática que estás tomando, la primera parte siempre va a ser en común de esto, de empezar a cuestionarse. Como para ir cerrando un poco la charla, ahí les dejo las redes sociales mías, las redes sociales de GreenTech. Sí espero que les haya gustado, que esto haya sido un pie como para empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta esto, de decir, las personas somos el centro de la transformación. No hay algo que nos va a venir a imponer o algo de arriba, sino que nosotros nos movilizamos para que justamente el mundo o el futuro cada vez sea más amigable con nuestros hábitos. Pero para llegar a eso necesitamos empezar a cuestionar nuestros estilos de vida. Y bueno, espero que esto ya haya sido el inicio. Muchas gracias.